A veces, perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente necesitas. Cuando la esposa de Eli Turner murió y su trabajo desapareció, se enfrentó a la peor pesadilla de cualquier padre: no tener un lugar seguro a donde llevar a su hijo de 7 años. La vieja cabaña parecía un lugar donde la esperanza va a morir. Ventanas rotas, madera podrida y extraños símbolos tallados en las vigas la hacían sentir más como una película de terror que como un hogar. Pero el pequeño Milo encontró algo enterrado bajo las tablas del piso esa primera noche. Cuando la vieja caja de música tocó su inquietante melodía, todo cambió. Oyeron susurros en las paredes y pasos en el piso de arriba. El primer instinto de Eli fue agarrar a su hijo y huir. Pero a veces las voces que llaman desde la oscuridad no son las que debemos temer. ¿Y si esos sonidos no eran para hacerles daño, sino para curarlos? Antes de que volvamos a la historia, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. El viaje a la cabaña había durado 4 horas a través de sinuosas carreteras de montaña que parecían no llevar a ninguna parte buena. Eli Turner agarraba el volante de su Honda de 15 años, viendo cómo el indicador de combustible se acercaba peligrosamente al vacío. En el asiento del pasajero, Milo, de 7 años, abrazaba su gastado osito de peluche y miraba a los imponentes pinos que bloqueaban la mayor parte del sol de la tarde. «Ya casi llegamos, papá». La voz de Milo era pequeña, cansada por el largo viaje y la agitación de los últimos 2 meses. «Ya casi, amiguito». La garganta de Eli se sentía áspera. Llevaba diciendo eso durante la última hora, pero el GPS había perdido la señal 20 millas atrás, y él estaba navegando por la memoria de un lugar que había visitado exactamente una vez cuando tenía 12 años. El motor del Honda tosió mientras subían otra pendiente empinada. Las manos de Eli temblaron ligeramente en el volante, no por el frío aire de la montaña que se filtraba por la ventana del pasajero agrietada, sino por el peso de cuán completamente su vida se había derrumbado. Hace 6 meses había sido gerente de proyectos en una empresa de construcción, casado con Sarah, viviendo en su modesta pero cómoda casa en Denver. Habían estado planeando la fiesta del 8º cumpleaños de Milo, hablando de tal vez tomar unas vacaciones familiares a Disney World. Luego vino la llamada telefónica a las 2:47 de la mañana. El coche de Sarah había golpeado una placa de hielo en su camino a casa después de su turno de noche en el hospital. El otro conductor se marchó. Sarah no. Los gastos del funeral se habían comido sus pequeños ahorros. Sin los ingresos de Sarah, Eli no pudo seguir el ritmo de los pagos de la hipoteca. Luego su empresa se redujo y su puesto fue eliminado. Los beneficios de desempleo no eran suficientes. La casa entró en ejecución hipotecaria. Los amigos le ofrecieron sofás y habitaciones de repuesto, pero Eli no podía obligarse a aceptar caridad, no cuando no tenía nada que ofrecer a cambio, excepto su espíritu roto y un niño en duelo. Fue entonces cuando llegó la carta del abogado. Ella, Nena Turner, su madre separada, había muerto y le había dejado una propiedad en las montañas de Colorado. Eli apenas había hablado con Ella Nena desde que cumplió 18 años. Ella lo había abandonado cuando tenía 5 años, dejándolo con su padre, quien había luchado contra la bebida y la depresión hasta su muerte cuando Eli tenía 22 años. Ella Nena le había enviado tarjetas de cumpleaños de forma irregular, llamaba en los días festivos cuando se acordaba, pero nunca había sido una presencia real en su vida. La cabaña era todo lo que le quedaba. «Mira, papá», Milo señaló a través del parabrisas mientras doblaban otra curva. «¿Es esa?» El corazón de Eli se hundió. La estructura que tenían delante apenas podía ser llamada una cabaña. Se agachaba en un pequeño claro, como un animal herido. Su techo parcialmente colapsado en un extremo, ventanas tapiadas o rotas por completo. Enredaderas y musgo cubrían gran parte de las paredes exteriores, y el porche delantero se caía tan dramáticamente que parecía que podría colapsar si una ardilla corría por él. Pero era suya. Era lo único entre ellos y dormir en el coche. Eli se detuvo frente a la cabaña, el motor del Honda haciendo tic-tac mientras se enfriaba. El silencio del bosque los oprimía. No había tráfico, ni vecinos, solo el susurro del viento a través de las agujas de pino y el lejano llamado de un pájaro que Eli no pudo identificar. «Parece una casa de cuento de hadas», dijo Milo.
Y Ellie estaba agradecido por la capacidad de su hijo de encontrar maravilla en las situaciones más sombrías, como donde vive el leñador. Sí, amiguito, así es. Eli forzó una sonrisa. Vamos, echemos un vistazo adentro. La puerta principal estaba sin llave. Un detalle que debería haber reconfortado a Ellie, pero que de alguna manera no lo hizo. La pesada puerta de madera se abrió chirriando sobre bisagras oxidadas, revelando un interior que era de alguna manera mejor y peor de lo que había esperado. Mejor porque la estructura parecía sólida a pesar de su apariencia, con gruesas paredes de troncos y vigas talladas a mano que hablaban de una mano de obra de calidad. Peor debido a los extraños símbolos tallados en esas vigas, espirales y círculos interconectados que hicieron que a Ellie se le erizara la piel por razones que no podía nombrar. La habitación principal era más grande de lo que había parecido desde afuera, con una chimenea de piedra dominando una pared y estantes empotrados que revestían otra. Las motas de polvo bailaban en los rayos de sol que se deslizaban a través de las ventanas tapiadas. El aire olía a madera vieja, hierbas secas y algo más, algo que le recordaba a Ellie su infancia, aunque no podía identificar qué. «Papá, mira todos los libros». Malo había descubierto los estantes, que estaban llenos de volúmenes sobre temas que Ellie no habría esperado. Partería, medicina herbal, psicología infantil, historia local. Su madre había sido enfermera cuando él era joven, pero estos libros sugerían intereses y conocimientos que él nunca supo que ella poseía. Eli se dirigió al área de la cocina, separada de la habitación principal por un largo mostrador de madera. Los electrodomésticos eran viejos, pero parecían funcionales. Un pozo de agua bombeado a mano se encontraba cerca de la puerta trasera, y cuando Eli lo probó, el agua clara fluyó libremente. La electricidad estaba apagada, pero el panel principal parecía más nuevo que el resto de la casa. «Papá, hay escaleras», llamó Milo. Desde el otro lado de la habitación, una estrecha escalera conducía a lo que Ellie supuso que era un dormitorio en el altillo. «¿Puedo subir? Quédate donde pueda verte», dijo Ellie, siguiendo a su hijo por los crujientes escalones. El altillo era acogedor con techos inclinados y una sola ventana que daba al claro. Dos camas se sentaban en lados opuestos de la habitación, una claramente destinada a un adulto, la otra del tamaño de un niño. En la mesita de noche junto a la cama más pequeña, había una colección de animales de madera tallados y algunos libros para niños que parecían bien leídos pero cuidadosamente mantenidos. El pecho de Ellie se apretó. ¿El Ellanena los había estado esperando? De alguna manera había sabido que algún día él llegaría aquí con un niño que necesitaba un lugar para dormir. «Esta cama es justo de mi tamaño». Milo rebotó en el colchón, que era viejo pero parecía cómodo. ¿La abuela Elellano sabía que venía? «No lo sé, amiguito». Eli se sentó pesadamente en la cama más grande, el agotamiento instalándose en sus huesos. No sé mucho sobre lo que ella sabía. Pasaron el resto de las horas de luz del día haciendo la cabaña habitable. Eli se las arregló para que la electricidad funcionara. La factura del mes anterior había sido pagada, otro misterio, y probó la plomería. La mayor parte funcionaba, aunque el calentador de agua necesitaría atención. Tenían linternas y lámparas a pilas de su kit de emergencia, junto con suficiente comida enlatada para durar unos días. A medida que caía la oscuridad, comieron una cena sencilla de sopa y galletas a la luz de las lámparas. Milo parecía estar adaptándose a su nueva realidad con la resiliencia que los niños poseían. Pero Ellie podía ver la preocupación en los ojos de su hijo cuando pensaba que su padre no lo estaba mirando. «Cuéntame sobre la abuela Elellanena», dijo Milo mientras Ellie lo metía en la pequeña cama de arriba. Eli dudó. ¿Qué podría decir sobre una mujer que había sido una extraña para él? Era enfermera. Ayudaba a las personas que estaban enfermas. ¿Era amable? Creo que sí. Espero que sí. Eli alisó la manta alrededor de los hombros de su hijo. «Duerme un poco, amiguito. Mañana exploraremos más». Pero el sueño no llegó fácilmente para Ellie. Se acostó en la cama más grande, mirando el techo inclinado y escuchando los sonidos desconocidos del bosque. Un búho llamó en algún lugar de la oscuridad. Pequeñas criaturas susurraban a través de la maleza de afuera. La cabaña misma parecía asentarse y respirar a su alrededor, la madera crujiendo a medida que la temperatura bajaba. Fue alrededor de la medianoche cuando Milo encontró la caja de música. Eli acababa de empezar a quedarse dormido cuando escuchó los pies de su hijo en el suelo de madera. «Papá», susurró Milo. «Hay algo debajo de mi cama».
Eli se sentó al instante, alerta. ¿Qué clase de algo? Una tabla suelta. Hay un espacio debajo y hay algo dentro. A pesar de su mejor juicio, Eli siguió a su hijo hasta la cama más pequeña. Efectivamente, una de las tablas del piso estaba ligeramente levantada, como si hubiera sido perturbada recientemente. Cuando Eli la levantó, el haz de su linterna reveló una pequeña cavidad que contenía lo que parecía ser una caja de música de madera, intrincadamente tallada con los mismos símbolos en espiral que habían visto en toda la cabaña. ¿Podemos abrirla? Los ojos de Milo estaban muy abiertos de curiosidad. Eli levantó la caja de música de su escondite. Era más pesada de lo que había esperado, hecha de una madera oscura que se sentía cálida al tacto. Una pequeña llave sobresalía del costado, y cuando Eli la giró, el mecanismo se activó con una serie de clics suaves. La melodía que emergió era inquietantemente hermosa. Una nana que Eli no reconoció, pero que le pareció familiar de alguna manera, como si la hubiera escuchado en sueños. La melodía era simple pero profunda, tocada en lo que sonaba como diminutas campanas de plata que sonaban en perfecta armonía. Mientras la música llenaba el altillo, la temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. El aliento de Eli comenzó a empañarse, y notó que Milo se había quedado muy quieto, escuchando con una intensidad que parecía ir más allá de sus oídos. Fue entonces cuando escucharon los susurros. Al principio, Eli pensó que era solo el viento a través de los aleros, pero a medida que escuchaba con más atención, pudo distinguir lo que sonaban como voces, suaves, distantes, pero inconfundiblemente humanas. Parecían venir de dentro de las paredes mismas. Un suave murmullo que subía y bajaba con la melodía de la caja de música. Luego vinieron los pasos. Pasos lentos y deliberados cruzaron el techo sobre ellos. Aunque Eli sabía que no había nada encima del altillo más que el techo, los pasos se detuvieron directamente sobre sus cabezas, y por un momento los susurros se volvieron más claros, aunque Eli todavía no podía distinguir las palabras. «Papá», susurró Milo, acercándose al lado de Eli. «¿Quién está caminando ahí arriba?» Los instintos protectores de Eli se encendieron. Cerró la caja de música, cortando la melodía abruptamente. Los susurros se desvanecieron y los pasos se detuvieron. La temperatura comenzó a volver a la normalidad, pero el corazón de Eli seguía acelerado. «No lo sé», dijo, envolviendo su brazo alrededor de su hijo. «Pero vamos a averiguarlo». Incluso mientras pronunciaba las palabras, una parte de Eli quería empacar sus pocas pertenencias y marcharse de inmediato. Pero, ¿a dónde irían? Esta cabaña, por extraña e inquietante que fuera, representaba su única oportunidad de estabilidad. Y algo en la melodía de la caja de música, en la naturaleza suave de esos susurros, le hizo pensar que cualquier presencia que compartiera este espacio con ellos no era necesariamente hostil. Mientras se acomodaban de nuevo en sus camas, Eli tomó una decisión. Mañana comenzaría a investigar la vida de su madre, su conexión con este lugar y los secretos que obviamente guardaba. Se lo debía a Milo para proporcionarle un hogar seguro, y se lo debía a sí mismo para finalmente entender a la mujer que le había dado a luz, pero que seguía siendo un misterio hasta el día de su muerte. La caja de música se sentó en la mesita de noche entre sus camas, silenciosa ahora, pero de alguna manera todavía resonando con el eco de su etérea melodía. Por la mañana Eli la examinaría más de cerca. Esta noche escucharía los sonidos de asentamiento de su nuevo hogar e intentaría distinguir entre el crujido natural de la madera vieja y algo más intencional moviéndose a través de la oscuridad. Pero a medida que el agotamiento finalmente lo atrapó, Eli se sintió extrañamente reconfortado por la idea de que después de todo, no estaban solos en la cabaña. Por primera vez en meses, eso no se sintió como algo a lo que temer. Afuera, el bosque mantuvo su vigilia, y en algún lugar de las paredes de la cabaña, los susurros continuaron, demasiado suaves para que los oídos dormidos los escucharan, pero llevando mensajes de bienvenida, protección y un amor que había trascendido la muerte misma. La mañana llegó con la débil luz del sol filtrándose a través de las ventanas tapiadas, y el sonido de la respiración agitada de Milo. Eli se despertó y encontró a su hijo ardiendo de fiebre, su pequeña cara enrojecida y húmeda por la transpiración. La caja de música estaba exactamente donde la habían dejado la noche anterior, pero algo se sentía diferente en la cabaña,
como si su descubrimiento hubiera despertado algo que había estado esperando. «Papá, no me siento bien», susurró Milo, su voz débil. Ellie presionó su palma en la frente de su hijo y sintió que su estómago se hundía. La fiebre era peligrosamente alta. En su antigua vida, esto habría significado un viaje a la sala de emergencias. Pero el hospital más cercano probablemente estaba a horas de distancia a través de carreteras de montaña que su Honda en mal estado podría no sobrevivir. Buscó desesperadamente en la cabaña un botiquín de primeros auxilios, encontrando solo un viejo termómetro que confirmó lo que ya sabía. La temperatura de Milo era de 104 grados. El pánico se apoderó del pecho de Ellie al darse cuenta de lo verdaderamente aislados que estaban. Sin señal de teléfono celular, sin teléfono fijo, sin vecinos a distancia de grito. «Quédate aquí mismo, amiguito», dijo Ellie. Aunque Milo parecía demasiado débil para moverse de todos modos. «Voy a encontrar algo para ayudar». El botiquín de la cabaña no contenía nada más que botellas vacías y prescripciones caducadas con el nombre de la nena. Ellie registró los armarios de la cocina, los estantes de la sala de estar, en cualquier lugar que pudiera contener algo útil. Su búsqueda se volvió cada vez más frenética a medida que la condición de Milo parecía empeorar por hora. Fue entonces, mientras sacaba libros del estante con desesperación, que varios diarios encuadernados en cuero cayeron al suelo. Las páginas se abrieron para revelar la cuidadosa escritura de Eleanor, llena de notas sobre remedios herbales, tratamientos para la fiebre y procedimientos médicos de emergencia. Pero fueron las notas al margen las que hicieron que las manos de Ellie temblaran mientras las leía. Instrucciones detalladas para tratar enfermedades infantiles usando plantas y hierbas que se encuentran en el bosque circundante. Como si fuera guiado por una mano invisible, los ojos de Ellie se posaron en una entrada específica. Té de corteza de sauce para reducir la fiebre en niños. Coseche del gran sauce junto al arroyo, a 1/4 de milla al norte de la cabaña. Ponga en remojo en agua hirviendo durante 15 minutos. Agregue miel si está disponible. Ellie levantó la vista del diario, su mente racional en guerra con la desesperación. No había forma de que nena pudiera haber sabido que Milo se enfermaría. No había forma de que ella hubiera dejado estas instrucciones específicamente para este momento. Sin embargo, la coincidencia se sentía demasiado perfecta, demasiado oportuna para ignorarla. Los susurros comenzaron de nuevo cuando Ellie se quedó allí, con el diario en la mano. Esta vez parecían más urgentes, más directivos. Lo llevaron a la cocina, donde descubrió una pequeña caja de madera escondida detrás del recipiente de harina. Dentro, envuelta en un paño aceitado, había una colección de hierbas y raíces secas, cada una etiquetada con la escritura precisa de nena. Entre ellas había corteza de sauce, recién secada y perfectamente conservada. Los susurros lo guiaron a través de la preparación. Cuánta agua hervir, cuánto tiempo remojar la corteza, cuándo agregar la miel que encontró en un frasco marcado con la fecha del mes pasado. Mientras Ellie trabajaba, sintió una presencia a su lado, manos suaves guiando sus movimientos, una voz demasiado suave para escuchar, pero de alguna manera perfectamente clara en su instrucción. Cuando le llevó el té a Milo, su hijo estaba temblando a pesar de la fiebre, atrapado entre un calor abrasador y un frío que le llegaba a los huesos. «Necesito que bebas esto», dijo Ellie, sosteniendo la cabeza de Milo mientras sorbía el brebaje amargo. «Sabe raro», logró decir Milo entre pequeños sorbos. «Lo sé, amiguito, pero te va a ayudar». A medida que avanzaba la mañana, algo extraordinario sucedió. La fiebre de Milo comenzó a ceder. El rubor se fue de sus mejillas. Su respiración se alivió, y al mediodía estaba sentado y pidiendo comida. Ellie observó esta transformación con una mezcla de alivio y creciente asombro. El té de corteza de sauce había funcionado, pero había algo más, algo que trascendía la simple medicina herbal. Mientras Milo dormía la siesta por la tarde, recuperando su fuerza, Ellie exploró la cabaña de manera más sistemática. Detrás de una tabla suelta en la pared de la cocina, descubrió lo que parecía ser la colección privada de nena. Diarios, cartas y objetos envueltos que hablaban de una vida mucho más compleja de lo que él jamás había imaginado. Un paquete envuelto contenía una muñeca de madera tallada del tamaño de la mano de Ellie, hecha con un detalle y cuidado extraordinarios. La cara de la muñeca era serena,
casi protectora, y los símbolos estaban tallados en su vestido que coincidían con los de toda la cabaña. Una nota escrita a mano por Eleanor estaba atada alrededor de la cintura de la muñeca, para protección y consuelo en tiempos de miedo, hecha para la hija de Vera Henley, 1987. Eli se quedó mirando la nota, tratando de procesar lo que estaba leyendo. Elea Yanena había hecho muñecas protectoras para niños, niños cuyos nombres recordaba, cuya seguridad le importaba lo suficiente como para crear algo a mano. ¿Cuántos niños había ayudado? ¿Cuántas familias había tocado con sus tranquilos actos de bondad? Mientras continuaba leyendo los diarios de Elea Yanena, surgió una imagen de una mujer que había dedicado su vida a ayudar a aquellos que la sociedad había olvidado. Las entradas hablaban de partos difíciles a los que asistía en medio de la noche, de niños que necesitaban protección de hogares abusivos, de familias demasiado pobres para pagar una atención médica adecuada. Eleanor había sido su salvavidas, su guardiana secreta, trabajando fuera del sistema médico establecido para servir a aquellos que no tenían a dónde más recurrir. Ella lo salvó, murmuró Ellie para sí mismo, comenzando a entender. Ella lo dio todo para salvarlos. La revelación lo golpeó como un golpe físico. Eleanor no lo había abandonado por egoísmo o falta de amor. Había sacrificado su relación con su propio hijo para proteger a docenas de otros niños que no tenían a nadie más. El peso de ese sacrificio, la soledad que debió haber soportado, le trajo lágrimas a los ojos a Eli por primera vez desde el funeral de Sarah. Cuando Milo se despertó esa noche, completamente recuperado y hambriento, encontró la muñeca tallada sentada en su mesita de noche. ¿De dónde salió esto?, preguntó, recogiéndola con la cuidadosa reverencia que los niños reservan para los objetos verdaderamente especiales. Creo que tu abuela te la dejó, dijo Eli, dándose cuenta mientras hablaba de que podría ser verdad. La hizo para mantener a los niños a salvo. Milo examinó la muñeca de cerca, dándole la vuelta en sus pequeñas manos. Se siente cálida, dijo, como si estuviera viva. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, la actividad sobrenatural en la cabaña se intensificó. Los susurros eran más claros ahora, y Ellie podría jurar que escuchó su nombre siendo llamado suavemente desde diferentes habitaciones, pero en lugar de miedo, sintió una abrumadora sensación de protección y amor. El mismo sentimiento que había tenido cuando su propia madre lo revisaba durante las enfermedades de la infancia, en los días antes de que todo saliera mal entre ellos. «Papá», dijo Milo mientras Ellie lo metía en la cama, «creo que la abuela Eleanor está aquí. Creo que ella es la que me ayudó a mejorar». Ellie se sentó en el borde de la pequeña cama, mirando a su hijo, que abrazaba la muñeca tallada contra su pecho. «¿Qué te hace pensar eso?» «Soñé con ella mientras estaba enfermo. Tenía el pelo gris y ojos amables, y me cantó la canción de la caja de música. Me dijo que lamentaba no haber podido cuidarte cuando eras pequeño, pero que nos va a cuidar a nosotros ahora». La simple aceptación en la voz de Milo, la manera pragmática en que hablaba de comunicarse con los muertos, debería haber alarmado a Eli. En cambio, le trajo una paz que no había sentido en meses. Si el espíritu de Eleanor realmente estaba presente en este lugar, si les estaba ofreciendo protección y guía, entonces tal vez habían encontrado algo más valioso que un simple refugio. Habían encontrado una familia. Mientras Ellie se preparaba para dormir, habló en voz alta a la cabaña vacía por primera vez. «Gracias, mamá, por el té, por ayudar a Milo, por salvar a todos esos niños». Su voz se quebró ligeramente. «Lamento no haber entendido nunca lo que estabas haciendo. Lamento no haberte perdonado nunca». La respuesta vino como una suave calidez que llenó la habitación, una sensación de perdón y amor que envolvió al padre y al hijo como una manta. Afuera, el viento se levantó, haciendo que la vieja cabaña crujiera y se asentara, pero los sonidos ya no parecían ominosos. Sonaban a hogar. La muñeca tallada se mantuvo vigilante desde la mesita de noche de Milo, su cara serena capturando la luz de la luna que se deslizaba a través de la ventana. Y en algún lugar de las paredes, en los espacios entre los troncos, el de la nena Turner continuó su vigilia. Ya no estaba sola, ya no llevaba la carga de la protección por sí misma. Ahora tenía una familia para ayudarla y un legado para transmitir al hijo que finalmente había regresado a casa. La mañana después de la recuperación de Milo trajo un regalo inesperado, una caja de herramientas sentada en el porche delantero.
Eli las encontró cuando salió para evaluar qué reparaciones necesitaba la cabaña con más urgencia. La caja de herramientas era vieja pero estaba bien mantenida, llena de martillos, sierras, destornilladores y otros implementos que parecían haber sido hechos por alguien que entendía el trabajo de calidad. Una nota estaba escondida debajo de la caja de herramientas, escrita con letra temblorosa. Estas pertenecen a Eleanor. Ella querría que las tuvieras. Martha Hendricks, la cabaña de al lado, a unas 2 millas a través del sendero este. Ellie miró hacia el este, donde un camino apenas visible serpenteaba a través de los pinos. La idea de que tenían un vecino, alguien que había conocido a Eleyanena, lo llenó de alivio y curiosidad. Pero primero, quería hacer su hogar más habitable. Mientras comenzaba a trabajar en las reparaciones más urgentes, reemplazando tablas de ventanas rotas, arreglando el escalón del porche delantero que se caía, limpiando los escombros del techo. Milo exploró la cabaña con el intrépido entusiasmo de la infancia. Fue la aguda vista de su hijo la que detectó la anomalía en el piso de la sala de estar. «Papá, esta tabla suena diferente», dijo Milo, saltando sobre una sección de madera dura que producía un golpe hueco en lugar del sonido sólido de las tablas circundantes. Eli se arrodilló junto a su hijo y pasó las manos por la madera. Efectivamente, una sección se sentía ligeramente elevada, y cuando metió la punta de un destornillador por sus bordes, la tabla se levantó para revelar otro compartimento oculto, este mucho más grande que donde habían encontrado la caja de música. Dentro había una caja metálica de archivo protegida de la humedad por un paño aceitado. Cuando Eli la abrió, su respiración se atascó en su garganta. La caja contenía docenas de certificados de nacimiento, todos firmados por Eleanor Turner como partera asistente. Las fechas abarcaban casi 30 años, desde la década de 1970 hasta principios de la de 2000, pero estos no eran nacimientos ordinarios. A medida que Ellie leía los documentos, notó patrones que hicieron que su pecho se apretara de emoción. Muchas de las madres estaban listadas con solo nombres de pila o alias obvios. Las direcciones a menudo eran simplemente de entrega rural o residencia temporal. Algunos certificados tenían notas adjuntas con la letra de Eleyanena. Madre de 14 años, su familia la rechazó. Bebé nacido de una mujer que huía de la violencia doméstica. Padres indocumentados. Tienen miedo de usar el hospital. Eleyanena había estado dando a luz a bebés para personas que no podían acceder a la atención médica tradicional. Adolescentes expulsadas por sus familias. Inmigrantes indocumentados. Víctimas de violencia doméstica, cualquiera a quien la sociedad había empujado a los márgenes. Ella había dado a estos niños una prueba legal de su existencia y a sus madres un lugar seguro para traer nueva vida al mundo. «¿Cuántos bebés, papá?», preguntó Milo, apoyándose en el hombro de Ellie mientras se sentaban en el suelo rodeados de documentos. Ellie contó cuidadosamente. 63, dijo, su voz llena de asombro. «Tu abuela ayudó a traer 63 bebés a este mundo». Entre los certificados de nacimiento había cartas, docenas de ellas. Padres agradecidos que actualizaban a Eleyanena sobre el progreso de sus hijos, enviando fotografías y agradeciéndole por salvar sus vidas. Una carta de 1989 incluía una foto escolar de un niño pequeño con un diente frontal faltante y una enorme sonrisa. La nota decía, «Tommy se graduó del jardín de infantes con honores. Nos salvaste a ambos, Eleyanena. Nunca lo olvidaré». Otra carta, más reciente, contenía una invitación de boda. «María Santos, nacida María Turner, asistida por usted en 1978. Cordialmente invita a Eleanor Turner a celebrar su boda. Tomé su apellido porque usted fue la primera persona en creer que yo merecía existir». Ellie tuvo que dejar de leer mientras las lágrimas le nublaban la visión. La mujer que él había resentido por abandonarlo había estado creando familias, protegiendo a los vulnerables, asegurando que los niños nacidos en circunstancias desesperadas tuvieran una oportunidad en la vida y la dignidad. Ella había usado su propio apellido para los niños cuyos padres no podían proporcionar uno. Les había dado su identidad cuando no tenían nada más. «Era como una superheroína», dijo Milo en voz baja. «Pero en lugar de luchar contra los malos, ayudaba a que nacieran los bebés». «Sí, amiguito, era exactamente como una superheroína». Esa tarde, Ellie decidió caminar por el sendero este para encontrar a Martha Hendricks.
El camino estaba bien usado a pesar de estar cubierto de maleza, serpenteando a través de un denso bosque que se sentía antiguo y protector. Después de aproximadamente media hora de caminata, vio humo que salía de una chimenea y emergió a un claro donde una cabaña de troncos ordenada se sentaba rodeada por un huerto de verduras. Martha Hendricks tenía unos 70 años, con el pelo plateado recogido en un moño práctico y ojos que tenían la aguda inteligencia de alguien que había visto gran parte de la vida. Estaba cuidando sus plantas de tomate cuando Ellie se acercó, y ella levantó la vista con una sonrisa que parecía saber ya quién era él. «Debes ser el chico de Eleanor», dijo, enderezándose y secándose las manos en su delantal. «Te pareces mucho a ella cuando era más joven. ¿Cómo está ese pequeño tuyo?» «Mejor, gracias a algo que la nena dejó atrás», Ellie dijo. «Quería agradecerte por las herramientas. La nena habría querido que las tuvieras. Siempre hablaba de ti, se preguntaba cómo estabas, se preocupaba por si la habías perdonado». La expresión de Martha se volvió gentil pero seria. «Nunca dejó de amarte, ¿sabes? Nunca dejó de esperar que algún día entendieras por qué tuvo que tomar las decisiones que tomó». Se sentaron en el porche de Martha, bebiendo té dulce y hablando de él y la nena. A medida que la luz de la tarde se filtraba a través de las agujas de pino, Martha había sido la amiga más cercana de la nena y a veces su única confidente durante los años más difíciles. «La gente venía a ella de todo el condado», explicó Martha. «La voz se corrió en los lugares que importaban. Refugios para mujeres, campamentos de trabajadores migrantes, parques de casas rodantes donde la gente no podía pagar médicos. La nena nunca rechazaba a nadie, nunca pedía un pago a aquellos que no podían permitírselo. Ella asistía a partos en la parte trasera de camionetas, en habitaciones de motel, a veces aquí mismo en esta cabaña. ¿Por qué no trabajaba con los hospitales? ¿Por qué lo mantenía en secreto?» La expresión de Martha se volvió triste. «Porque los hospitales no tratarían a las personas que la nena estaban ayudando. Las mujeres indocumentadas tenían miedo de ser reportadas a inmigración. Los adolescentes estaban aterrorizados de que sus padres se enteraran. Las mujeres que huían de maridos abusivos no podían arriesgarse a ser encontradas a través de registros médicos. La nena se convirtió en su refugio seguro». «¿Pero qué hay de mí? ¿Qué hay de su propio hijo?» «Esa es la parte más difícil de entender», dijo Martha suavemente. «La nena creía que mantenerte alejado de esta vida te protegería. Pensó que si se quedaba en tu vida, eventualmente su trabajo te pondría en peligro. Algunos de los hombres de los que huían estas mujeres no eran de los que perdonaban u olvidaban». Cuando el sol comenzó a ponerse, Martha acompañó a Ellie parte del camino de regreso a través del bosque. «Hay algo más que deberías saber», dijo mientras llegaban a una bifurcación en el sendero. La nena guardaba registros de todos los que ayudaba, no solo los certificados de nacimiento. Todo. ¿A dónde iban? ¿Cómo les iba? Si necesitaban más ayuda. Creó toda una red de protección que duró mucho después de que los bebés nacieran. ¿Qué pasó con todo eso? Todavía está en la cabaña en algún lugar. La nena era muy cuidadosa al esconder cosas importantes. Dijo que si alguna vez le pasaba algo, los registros ayudarían a quien viniera después de ella a continuar el trabajo. Esa noche, mientras Ellie y Malo compartían una cena sencilla a la luz de las lámparas, Ellie se encontró mirando a su hijo con una nueva comprensión. Malo tenía los ojos de la nena, no solo su color, sino su inteligencia compasiva, su capacidad para ver lo bueno en las situaciones difíciles. Tal vez el regalo que la nena había sacrificado su relación con Ellie para proteger ahora estaba pasando a la próxima generación. «Mañana exploraremos un poco más», le dijo Ellie a su hijo mientras se preparaban para dormir. «Creo que tu abuela nos dejó un mapa del tesoro para encontrar oro», preguntó Milo esperanzado. Ellie sonrió pensando en todos esos certificados de nacimiento, todas esas cartas de gratitud, todas las vidas que Eleanor había tocado y salvado. Algo mejor que el oro, amiguito, algo mucho más valioso. Martha regresó a la mañana siguiente con una cesta de pan fresco y verduras de su jardín. Pero, lo que es más importante, trajo historias. Mientras ayudaba a Ellie a continuar sus reparaciones en la cabaña, compartió recuerdos que pintaban una imagen de la nena como el corazón de una comunidad invisible, una que existía en las sombras de la sociedad, pero que ardía con un amor feroz y protección. «Muéstrale el mapa, Eleanor», dijo Martha en voz baja al aire vacío,
como si estuviera acostumbrada a hablar con los espíritus. Luego se volvió hacia Ellie con una expresión pragmática. Ella quiere que revises detrás de la piedra en la chimenea, la que tiene forma de corazón. Ellie siguió la mirada de Martha hacia la enorme chimenea de piedra. Entre las rocas de río que formaban su estructura, una piedra sí se parecía a un corazón, colocada a la altura del hombro. Cuando la presionó, la piedra se movió ligeramente, revelando un espacio detrás de ella, lo suficientemente grande como para un documento enrollado. El papel que emergió era grueso y dibujado a mano, claramente el trabajo de alguien que entendía tanto la geografía local como la necesidad de un secreto absoluto. Era un mapa detallado de las montañas circundantes, marcado con símbolos que no significaban nada para Ellie, pero que parecían contar una historia completa. Las casas pequeñas estaban marcadas con varios signos, algunas con cruces, otras con estrellas, unas pocas con lo que parecían manos extendidas una hacia la otra. Casas seguras, explicó Martha, señalando los símbolos. Eleanor ayudó a establecer toda una red de familias dispuestas a acoger a mujeres y niños que necesitaban desaparecer por un tiempo. Las cruces marcan casas donde las familias religiosas ayudarían, sin hacer preguntas. Las estrellas son hogares donde podían obtener atención médica. Las manos, esas eran las más especiales. ¿Qué significaban las manos? Familias para siempre. Personas que estaban dispuestas a adoptar niños cuyas madres no podían quedarse con ellos, o acoger a mujeres que necesitaban un santuario permanente. El Leyanena no solo asistía a partos y enviaba a la gente por su camino. Ella creó todo un ferrocarril invisible de compasión. Mientras estudiaban el mapa juntos, Milo hizo otro descubrimiento. Explorando el área debajo de la escalera, mientras los adultos hablaban, encontró una sección de la pared que sonaba hueca cuando la golpeaban. Trabajando juntos, lograron apartar las tablas para revelar un estrecho túnel que se extendía hacia la oscuridad. «Creo que va debajo de la cabaña», dijo Milo, su voz haciendo eco ligeramente mientras miraba el pasaje. Martha asintió con conocimiento de causa. Leyanena siempre estaba preparada para lo peor. Dijo que si personas peligrosas alguna vez venían a buscar a las mujeres y los niños que ella había ayudado, necesitaba haber una manera de llevarlos a un lugar seguro rápidamente. Ellie fue a buscar linternas y juntos exploraron el sistema de túneles que Leyanena había construido en secreto debajo de su cabaña. El pasaje principal conducía a 3 salidas diferentes. Una emergía cerca del arroyo a unas 100 yardas detrás de la cabaña. Otra salía en un bosquecillo de pinos gruesos al sur, y la tercera terminaba en lo que parecía ser un sistema de cuevas naturales que se conectaba a una red subterránea que se extendía por millas a través de las montañas. A lo largo de las paredes del túnel, tallados en las vigas de madera de apoyo, había nombres y fechas. Algunos iban seguidos de mensajes simples. Jenny y el bebé Michael a salvo. Rosa encontró una buena familia. Gracias por salvarnos. Pero el descubrimiento más conmovedor se produjo en una sección ensanchada del túnel que servía como refugio de emergencia. Escondidos en contenedores impermeables, había suministros que podían sostener a varias personas durante semanas. Comida, agua, suministros médicos y ropa en varios tamaños. Entre estos artículos prácticos, Ellie encontró pequeños juguetes y objetos de consuelo, animales de peluche, libros ilustrados, incluso algunas cajas de música como la que Milo había descubierto arriba. Ella pensó en todo, murmuró Ellie. Su respeto por su madre crecía con cada revelación. En un contenedor envuelto en un paño aceitado, encontraron más diarios. Estos documentaban no solo los nacimientos a los que Leyanena había asistido, sino las vidas en curso de los niños que ella había ayudado a traer al mundo. Ella había mantenido contacto con muchas de las familias durante años, a veces décadas. Las entradas se leían como actualizaciones sobre una familia extendida dispersa por todo el país. Tommy Henley, nacido en 1978, se graduó de la universidad con un título en trabajo social. Está ayudando a otros jóvenes en riesgo en Denver. María Santos, nacida en 1982, se convirtió en enfermera. Dice que quiere ayudar a las personas de la misma manera que alguien la ayudó a ella una vez. Bibi Jane Doe, nacida en 1985, fue adoptada por la familia Morrison. Enviaron fotos. Está aprendiendo a tocar el piano. Ellie se dio cuenta de que Eleanor había creado algo mucho más allá de lo que él había entendido inicialmente.
No solo había sido una partera que trabajaba fuera del sistema, había sido la arquitecta de la esperanza para las personas que la sociedad había descartado. Cada niño que ella había ayudado a dar a luz, cada mujer que ella había refugiado, cada familia que había conectado, se convirtió en parte de una creciente red de apoyo mutuo y protección. ¿Cuántas personas sabían sobre todo esto? Eli le preguntó a Martha mientras salían del sistema de túneles. Más de lo que podrías pensar, menos de los que necesitaban. Yanena era muy cuidadosa con quien confiaba por completo, pero tenía aliados en todas partes. Médicos que tratarían a sus pacientes sin pedir documentación, abogados que ayudarían con las adopciones, incluso algunos agentes de policía que se harían de la vista gorda cuando las mujeres necesitaban desaparecer de situaciones peligrosas. Esa tarde, Martha ayudó a Eli a comprender los aspectos prácticos de lo que Yanena había construido. La colección de libros aparentemente aleatoria en los estantes de la cabaña no era aleatoria en absoluto. Eran una biblioteca completa de conocimientos necesarios para ayudar a las familias vulnerables. Guías legales, referencias médicas, recursos de desarrollo infantil, incluso materiales básicos de educación financiera. Ella se enseñó a sí misma todo lo que necesitaba saber, explicó Martha. Yanena solo tenía una educación secundaria cuando comenzó, pero al final sabía más sobre medicina de emergencia que la mayoría de los médicos, más sobre derecho de familia que la mayoría de los abogados, y más sobre la naturaleza humana que la mayoría de los psicólogos. Al acercarse la noche, Milo hizo un descubrimiento más que les quitó el aliento a todos. Jugando en la sala principal mientras los adultos cocinaban la cena, encontró una piedra suelta en el hogar de la chimenea. Cuando se movió, reveló un pequeño espacio que contenía algo envuelto en cuero suave. Dentro había una colección de pequeños objetos que contaban su propia historia. Un primer diente guardado de un niño al que la nena había ayudado a dar a luz. Una pulsera de hospital de una madre que había superado un parto difícil. Un pequeño dibujo etiquetado para la partera Yanena de Amy, de 6 años. Cada objeto representaba una vida tocada, una familia ayudada, un niño al que se le dio la oportunidad de un futuro mejor. Pero el objeto más precioso era una pequeña fotografía descolorida por el tiempo que mostraba a Yanena sosteniendo a un bebé. En la parte de atrás, con su cuidadosa escritura, estaba escrito: Ellie Turner, 3 días de edad. Mi mayor alegría y mi sacrificio más difícil. Ellie se quedó mirando la fotografía, viendo su propia cara mirándolo desde el otro lado de los años. En la expresión de Yanena, finalmente entendió lo que Martha había estado tratando de decirle. La cara de su madre irradiaba amor, puro, incondicional, amor feroz, pero también una tristeza tan profunda que parecía llegar a su alma. Ella guardaba tu foto con todos los demás niños que había salvado, dijo Martha suavemente, porque en su mente, entregarte para protegerte era lo mismo que salvar tu vida. Esa noche, mientras Ellie metía a Milo en la pequeña cama, su hijo hizo la pregunta que se había estado formando todo el día. Papá, ¿vamos a ayudar a la gente como lo hizo la abuela Yanena? Eli miró alrededor de la cabaña que estaba empezando a sentirse como un hogar. Pensó en la red de apoyo que Eleanor había construido, las vidas que había tocado, el legado que había dejado atrás. No sé si podemos hacer lo que ella hizo, amiguito. Ella era bastante extraordinaria, pero podríamos intentarlo, ¿verdad? Al menos podríamos intentarlo. Afuera, el viento se levantó y la cabaña se asentó a su alrededor con sonidos que ya no parecían extraños o aterradores. Sonaban a aprobación, aliento, como una mano suave en el hombro, diciendo: sí, podrías intentarlo, al menos podrías intentarlo. 3 semanas después de su nueva vida en la cabaña, Eli descubrió el maletín médico de Yanena escondido detrás de una piedra suelta en la bodega de la raíz. La cartera de cuero estaba desgastada por años de uso, sus hebillas de latón empañadas por la edad, pero aún funcionales. Dentro, organizados con la precisión de alguien cuyo trabajo significaba vida o muerte, había instrumentos y suministros que hablaban de décadas de atención médica de emergencia entregada en las circunstancias más difíciles. El maletín contenía más que herramientas médicas. Tenía el conocimiento acumulado de Yanena. Escondidos en varios bolsillos había notas escritas a mano sobre todo,
desde el tratamiento de partos de nalgas hasta el reconocimiento de los signos de abuso doméstico en mujeres embarazadas. Las pequeñas botellas contenían tinturas y hierbas secas, cada una etiquetada con instrucciones de uso y advertencias sobre la dosis adecuada. Un cuaderno gastado contenía bocetos de plantas medicinales con notas detalladas sobre dónde encontrarlas y cómo prepararlas. Era como una doctora de la frontera, pensó Ellie, examinando un juego de forceps que obviamente se habían usado innumerables veces, pero estaba trabajando en las fronteras de la sociedad en lugar de la geografía. Martha, que se había convertido en su visitante diaria y guía informal del legado de Eleyanena, asintió mientras ayudaba a Eli a inventariar el contenido del maletín. Ella solía decir que siempre iba a haber personas que caían a través de las grietas del sistema oficial. Alguien tenía que atraparlas. Fue esa misma tarde cuando la primera prueba del legado de Eleyanena llegó en forma de un golpe desesperado en la puerta de la cabaña. Eli la abrió y encontró a una joven, probablemente de unos 20 años, sosteniendo a un niño pequeño que estaba ardiendo de fiebre y luchando por respirar. La ropa de la mujer estaba arrugada y manchada, su cara grabada con agotamiento y miedo. ¿Es usted Eleyanena?, preguntó sin aliento. Por favor, necesito a Eleanor. Mi bebé está enfermo y no sé a dónde más ir. El corazón de Ellie se apretó al reconocer la desesperación en su voz, la misma desesperación que él había sentido cuando Milo había estado enfermo. Eleyanena era mi madre. Ella falleció, pero por favor pase, déjeme ayudar. La mujer, que se presentó solo como Carmen, explicó entre lágrimas que su hijo de 18 meses, Miguel, había estado enfermo durante 2 días. No tenía seguro médico, ni documentación, ni dinero para una visita al hospital. Alguien en un campamento de trabajadores migrantes le había dicho que Eleyanena Turner ayudaría a cualquiera que lo necesitara, sin hacer preguntas. Conduje toda la noche para llegar aquí, dijo Carmen mientras Ellie examinaba al niño con fiebre. No sabía que se había ido. Ellie sintió el peso del legado de su madre cayendo sobre sus hombros. Los síntomas de Miguel coincidían con las descripciones que había leído en los diarios de Eleanor. Fiebre alta, dificultad para respirar, signos de una infección respiratoria que podría volverse peligrosa sin tratamiento. La parte racional de su mente gritaba que él no estaba calificado para ayudar, que debería convencer a Carmen de que encontrara un médico de verdad. Pero otra parte de él, una parte que parecía llevar la voz de Eleyanena, susurraba instrucciones. Se encontró buscando el maletín médico, sus manos moviéndose con una confianza que se sentía prestada de otro tiempo, de otro par de manos que habían hecho este trabajo durante décadas. Siguiendo las notas de Eleyanena y guiado por lo que se sentía como intuición, pero podría haber sido algo más, Ellie preparó un tratamiento de vapor usando aceite de eucalipto del maletín médico. Le mostró a Carmen cómo crear una tienda de humedad usando mantas y una olla de agua hirviendo, cómo colocar a Miguel para ayudarlo a respirar más fácilmente. Mientras trabajaban juntos durante la noche, algo extraordinario sucedió. La respiración de Miguel se alivió gradualmente. Su fiebre comenzó a ceder, y a medianoche estaba durmiendo pacíficamente en los brazos de su madre. Carmen lloró de alivio y gratitud, presionando un billete de $20 gastado en las manos de Eli a pesar de sus protestas. Eleanor nunca me dejaría no pagar nada, insistió ella. Ella siempre dijo que la gente necesitaba dar algo, aunque fuera solo $1 o una oración. Después de que Carmen y Miguel se fueron a la mañana siguiente, con instrucciones para el cuidado continuo y la promesa de Ellie de que podrían regresar si era necesario, Martha encontró a Ellie sentado en el porche delantero, mirando el billete de $20. Se siente diferente cuando son tus manos las que hacen el trabajo, ¿verdad?, dijo ella suavemente. No soy médico, Martha. Ni siquiera soy enfermero. ¿Y si lo hubiera enfermado más? ¿Y si los hubieras rechazado?, interrumpió Martha. ¿Y si ese niño pequeño hubiera muerto porque tenías demasiado miedo de intentar lo que Eleanor te enseñó? Esa conversación fue interrumpida por la llegada del ayudante del sheriff Tom Bradley, un hombre de unos 40 años con ojos amables y una cara curtida que sugería que había visto más de las dificultades de la vida que de sus alegrías. Estacionó su coche de patrulla frente a la cabaña y se acercó con el comportamiento cuidadoso de alguien que no estaba seguro de qué tipo de recepción recibiría. Debe ser el hijo de Eleanor, dijo, extendiendo su mano a Eli. Tom Bradley,
Trabajé con tu madre en varios casos a lo largo de los años. Eli estrechó la mano del ayudante, inseguro de lo que podría significar esta visita oficial. Pero las siguientes palabras de Tom lo sorprendieron. Vine a advertirte y a pedir tu ayuda. Tom miró a su alrededor como si se asegurara de que no los escucharan. Tenemos una situación que se está desarrollando en la que tu madre se habría involucrado, y espero que estés dispuesto a continuar su trabajo. Tom explicó que 3 niños habían desaparecido del área durante el último mes. No eran fugitivos o disputas de custodia, sino desapariciones genuinas que tenían a la policía local desconcertada. El patrón me recuerda un caso de hace unos 10 años. Tom dijo, Eleanor nos ayudó a resolverlo entonces, y ella nos ayudó a proteger a los niños que rescatamos. Esperaba que pudieras tener acceso a sus registros de ese tiempo. Eli pensó en los extensos archivos que habían encontrado, los mapas detallados, la red de casas seguras. ¿Qué crees exactamente que los registros de mi madre podrían decirnos? Eleanor conocía esta comunidad mejor que nadie. Sabía qué familias estaban en riesgo, qué niños podrían ser atacados, y tenía contactos en todas partes, personas que le dirían cosas que nunca le dirían a un policía. Si alguien está atacando a niños vulnerables en esta área, el Ley Nena habría documentado los signos. Esa noche, mientras Ellie buscaba en los archivos de Ley Nena con un nuevo propósito, comenzó a entender otra dimensión del trabajo de su madre. Ella no solo había ayudado a dar a luz a bebés y refugiado a mujeres vulnerables. Ella había sido una guardiana no oficial para toda una comunidad invisible. Sus registros contenían notas sobre niños que estaban en riesgo, familias que necesitaban ser vigiladas e individuos que habían provocado sus instintos protectores. En un archivo marcado Preocupaciones de los niños, Eli encontró documentación detallada que hizo que su sangre se congelara. El Nena había estado rastreando actividades sospechosas alrededor de familias vulnerables durante años, notando patrones que sugerían un comportamiento depredador organizado. Nombres, fechas, ubicaciones, todo meticulosamente documentado con la precisión de alguien que entendía. Las vidas de los niños podrían depender de la exactitud de sus observaciones. Ella estaba construyendo un caso, se dio cuenta Eli, mostrando los archivos a Martha. Estaba documentando evidencia de alguien que estaba atacando a niños de familias que no podían ir a la policía. La cara de Martha se puso sombría mientras leía las notas de Nena. Ella nunca me dijo que era tan sistemático. Dijo que estaba preocupada por algunos de los niños, pero pensé que se refería a abuso o negligencia general, no a alguien cazándolos, terminó Eli. Mientras estudiaban los archivos de Nena más a fondo en la noche, con Milo durmiendo pacíficamente arriba, Eli sintió todo el peso del legado de su madre cayendo sobre sus hombros. Ella no solo había sido una partera y curandera, había sido una guardiana, una protectora, un sistema de alerta temprana de una sola mujer para toda una comunidad vulnerable. Y ahora alguien estaba cazando niños de nuevo, atacando al mismo tipo de familias que Eleanor había pasado su vida protegiendo. La pregunta era si Ellie podría asumir el papel de su madre lo suficientemente rápido como para evitar que más niños desaparecieran. Afuera, el viento a través de los pinos sonaba como susurros de urgencia, y Ellie podría jurar que sintió la presencia de Nena más fuerte que nunca. No reconfortante ahora, sino exigente. Había trabajo por hacer, niños que proteger, y el tiempo se estaba acabando. El maletín médico estaba abierto sobre la mesa junto a los archivos de Nena, los instrumentos brillando a la luz de las lámparas. Eli entendió ahora que curar y proteger eran el mismo llamado, y que ambos requerían el coraje de actuar, incluso cuando no estaba seguro de estar calificado para la tarea en cuestión. El relicario de plata estaba escondido en el lugar más inesperado, cosido en el forro del viejo abrigo de invierno de Nena, que Eli había encontrado colgado en un armario del dormitorio que parecía no haber sido tocado por el tiempo. Lo había descubierto por accidente cuando Milo derribó el abrigo mientras jugaba, y el pesado forro se había rasgado ligeramente, revelando el brillo del metal debajo de la tela. Cuando Eli cortó cuidadosamente los hilos que habían sostenido el relicario en su lugar, sus manos temblaron al abrir el delicado cierre. Dentro había 2 fotografías, diminutas y cuidadosamente conservadas. La primera mostraba a una joven con cabello oscuro y ojos amables sosteniendo a un bebé.
La segunda era inconfundiblemente una foto de Eli cuando era pequeño, tal vez de 3 años, sonriendo a la cámara con la alegría inconsciente de la infancia. Pero fue el tercer descubrimiento el que le trajo lágrimas a los ojos. Escondido detrás de las fotografías había un trozo de papel de seda doblado, y envuelto dentro había docenas de fotos diminutas adicionales. Cada una mostraba a un niño diferente, y en la parte de atrás de cada foto estaba escrito un nombre, una fecha de nacimiento y la palabra salvado. El Ejanena había llevado a cada niño que había ayudado a traer al mundo cerca de su corazón. Literalmente, el relicario no era solo una joya, era un santuario portátil para todas las vidas que había tocado, todos los niños que había protegido, todas las familias que había ayudado a crear o preservar. «Papá, ¿por qué estás llorando?», preguntó Milo, sentándose junto a Ellie en la cama donde habían extendido todas las pequeñas fotografías. «Porque tu abuela nos amaba mucho a todos», dijo Ellie con la voz ahogada por la emoción. «Mira esto, amiguito. De cada niño que ayudó, guardó sus fotos con ella siempre». Mientras examinaban las fotografías juntos, Ellie comenzó a comprender el verdadero alcance del sacrificio de Eleanor. Ella había llevado el peso de docenas de secretos familiares, se había hecho responsable de la seguridad y el bienestar de los niños dispersos por todo el país. La soledad que debió haber sentido, la constante preocupación por si aquellos a quienes había ayudado estaban a salvo y prosperando. Esa tarde, el ayudante del sheriff Bradley regresó con noticias que hicieron que la creciente comprensión de Eli sobre el trabajo de su madre se sintiera urgentemente relevante. Otro niño había desaparecido. Rosa Martínez, de 5 años, cuya madre trabajaba en una de las granjas de frutas a unas 20 millas al este de la cabaña. La madre, Isabela, es indocumentada, explicó Tom mientras se sentaban alrededor de la mesa de la cocina de Ejanena, rodeados de sus archivos y mapas. Está aterrorizada de hacer demasiado ruido sobre la desaparición de Rosa porque tiene miedo de ser deportada. Pero uno de los otros trabajadores me contactó a través de un grupo de la iglesia que conocía a Ejanena. Ellie estudió las notas de Ejanena sobre la familia Martínez. Ella había ayudado a dar a luz a Rosa 5 años antes y había mantenido contacto periódico con Isabela, notando preocupaciones sobre el padre de la niña, que tenía un historial de violencia y abuso de sustancias. Eleanor estaba preocupada por esta familia, dijo Eli, señalando las entradas de los últimos 2 años. Mira esto. Ella documentó varios casos en los que pensó que Rosa podría estar en peligro por su padre o sus socios. Martha, que se había convertido en su socia no oficial en la interpretación del legado de Ejanena, se inclinó sobre el hombro de Ellie para leer las notas. Ella también estaba construyendo un caso aquí. Mira estas fechas. Cada vez que Isabela aparecía con heridas inexplicables, cada vez que Rosa parecía asustada o retraída, mientras trabajaban a través de la documentación de Ejanena, surgió un patrón que le heló la sangre a Ellie. Los 3 niños desaparecidos provenían de familias que Ejanena había estado monitoreando en busca de signos de abuso o explotación. Alguien que conocía la red de Ejanena, que entendía qué familias eran más vulnerables y menos propensas a buscar ayuda de las autoridades oficiales, estaba atacando a niños que habían estado bajo su protección. Quien quiera que esté haciendo esto conoce íntimamente el trabajo de Eleanor, se dio cuenta Ellie. Están usando su propia compasión contra las personas que ella trató de proteger. La actividad sobrenatural en la cabaña se intensificó esa noche, como si el espíritu de Ejanena estuviera agitado por la amenaza a los niños que ella había pasado su vida salvaguardando. Milo, que se había vuelto cada vez más sensible a la presencia de su abuela, se despertó varias veces durante la noche, informando sueños en los que Ejanena estaba tratando de mostrarle algo importante. «Sigue señalando la chimenea», le dijo Milo a Ellie a la mañana siguiente. «Pero no las piedras que ya encontramos. Algo más». Siguiendo la guía de su hijo, Elia examinó la chimenea más cuidadosamente de lo que lo habían hecho antes. En lo alto del manto, tallado en la madera tan sutilmente que era casi invisible a menos que supieras dónde buscar, había un pequeño símbolo, una mano que se extendía hacia una estrella. Cuando Ellie presionó el símbolo, una sección del manto se movió, revelando un estrecho compartimento que contenía una sola llave y una nota con la letra de Ejanena. «Para mi hijo cuando los niños necesiten protección».
La verdad está en el lugar donde el amor vive para siempre. La llave era vieja y ornamentada, claramente diseñada para algo más significativo que una simple puerta o cofre. El mensaje críptico no ofrecía pistas obvias, pero los ojos de Martha se abrieron de par en par con reconocimiento cuando lo vio. El lugar donde el amor vive para siempre, repitió. Nena solía decir eso sobre el cementerio. Lo visitaba cada semana para cuidar las tumbas de los niños que no lo habían logrado. Bebés que nacieron demasiado enfermos o demasiado pronto, incluso para que sus habilidades los salvaran. El cementerio de la montaña estaba a 20 minutos a pie a través del bosque, siguiendo un camino que estaba marcado en los mapas de Eleanor, pero casi invisible por el desuso. Cuando llegaron, a Eli le sorprendió lo bien mantenido que parecía a pesar de su ubicación remota. Alguien había estado cuidando las tumbas, manteniendo las malas hierbas limpias y los marcadores limpios. La llave de Nena abrió un pequeño mausoleo de piedra en el centro del cementerio, y dentro encontraron los secretos más cuidadosamente guardados de Nena. Armarios de archivo revestían las paredes, que contenían documentación que iba mucho más allá de su trabajo de partería. Estos archivos detallaban una sofisticada red de protección infantil que había operado a la sombra de las agencias oficiales durante décadas. Nena había estado documentando no solo casos individuales de abuso o negligencia, sino una actividad criminal organizada que atacaba a niños vulnerables. Sus registros mostraban conexiones entre niños desaparecidos, casos que abarcaban múltiples estados y varios años, nombres, fechas, ubicaciones y, lo que es más importante, patrones que revelaban una operación sistemática que se aprovechaba de los niños cuyas desapariciones era poco probable que provocaran investigaciones exhaustivas. Ella estaba construyendo un caso contra una red, exhaló Eli, leyendo a través de archivos que documentaban la evidencia con la precisión de un investigador profesional. No solo una persona, una operación entera. Entre los archivos más recientes había una carpeta etiquetada Evaluación de amenaza actual. Dentro, Nena había documentado sus crecientes sospechas sobre alguien que operaba en su área inmediata, alguien que había obtenido acceso a información sobre las familias que ella había ayudado a lo largo de los años. La última entrada, fechada solo 2 semanas antes de la muerte de Eleanor, era una sola línea que le heló la sangre a Eli. Él lo sabe. Creo que ha estado vigilando la cabaña. Si me pasa algo, protege a los niños. No confíes en nadie en posiciones de autoridad que afirme querer ayudar. A medida que absorbían las implicaciones de la advertencia final de Nena, las piezas comenzaron a encajar en la mente de Eli. Alguien con acceso a información oficial, alguien que podía identificar familias vulnerables y predecir qué niños serían los objetivos más fáciles. Alguien que incluso podría haber estado fingiendo trabajar con Nena, mientras en realidad usaba su red para sus propios fines malvados. El relicario se sintió más pesado en el bolsillo de Eli, al darse cuenta de que la muerte de Nena podría no haber sido el fallecimiento natural que él había asumido. Ella había estado investigando algo peligroso. Había descubierto una amenaza para los niños que había pasado su vida protegiendo y había sido silenciada antes de que pudiera exponer la verdad. Ahora dependía de Eli terminar lo que su madre había comenzado, proteger a los niños que ella había muerto tratando de salvar y asegurarse de que su sacrificio no hubiera sido en vano. Las cartas de chantaje estaban escondidas en el último lugar donde Eli hubiera pensado buscar, pegadas a la parte inferior de la mecedora de Eleanor, la única pieza de mobiliario que parecía puramente sentimental en lugar de funcional. Las descubrió por accidente cuando la silla comenzó a tambalearse y la volteó para revisar las patas en busca de daños. El sobre era grueso y amarillo por la edad, y cuando Eli lo abrió, sus manos temblaron al leer las fechas de las cartas que había dentro. Abarcaban los últimos 6 meses de la vida de Nena, volviéndose cada vez más amenazantes a medida que pasaban las semanas. La primera carta era casi educada en su amenaza. Nena, has hecho un trabajo maravilloso ayudando a los niños desafortunados a encontrar un hogar. Creo que es hora de que discutamos cómo ese trabajo podría expandirse para servir a aquellos que te han apoyado a lo largo de los años. Hay personas dispuestas a pagar muy bien por el tipo correcto de asistencia. La segunda carta, fechada 3 semanas después,
fue más directa. Tu negativa a cooperar es decepcionante. Parece que has olvidado que muchos de tus antiguos clientes tienen secretos que podrían ser expuestos. Estatus de indocumentado, identidades falsas, violaciones de custodia. Tantas maneras en que sus vidas podrían complicarse si se notificara a las autoridades correctas. Para la carta final, enviada solo unos días antes de la muerte de Eleyanena, el escritor había abandonado toda pretensión. No puedes protegerlos a todos, Eleanor, y no puedes protegerte a ti misma. Deja de interferir con los arreglos comerciales o enfréntate a las consecuencias. Los niños serán colocados con familias que puedan pagar por ellos, con o sin tu cooperación. Las manos de Ellie temblaban tanto que apenas podía sostener las cartas. Las implicaciones eran asombrosas y horribles. Alguien había estado usando la red de familias vulnerables de Eleyanena para identificar a niños que podían ser secuestrados y vendidos. Cuando ella se negó a cooperar y en su lugar comenzó a investigar la operación, fue asesinada para silenciarla. Martha llamó, su voz quebrándose de emoción. «Tienes que ver esto». Martha leyó las cartas en sombrío silencio, su cara poniéndose más pálida con cada página. Cuando terminó, se sentó pesadamente en la silla de Eleyanena y miró los papeles como si pudieran estallar en llamas. «Ella nunca me lo dijo», susurró Martha. «Estaba tratando de protegerme a mí también, al igual que protegía a todos los demás». La firma en las cartas era simplemente un amigo, pero había algo en la escritura que molestaba la memoria de Eli. Lo había visto recientemente en algún lugar de las últimas semanas desde que habían llegado a la cabaña. Fue Milo quien proporcionó la conexión crucial, jugando con la muñeca de madera tallada mientras los adultos hablaban en voces bajas y preocupadas. De repente, levantó la vista con la claridad que a veces poseen los niños. «Papá, esa escritura se parece a la escritura de la nota que venía con las herramientas». La sangre de Ellie se heló cuando recuperó la nota que se había dejado con la caja de herramientas en su primera mañana. La escritura era idéntica, los mismos bucles cuidadosos, la misma forma distintiva de cruzar las T y poner puntos en las I. «Martha», dijo Ellie, su voz apenas un susurro, «¿quién te dio esas herramientas? ¿Quién te dijo que nos las trajeras?» La cara de Martha se arrugó al entender lo que Eli estaba dándose cuenta. «El ayudante del sheriff Bradley dijo que Eleanor habría querido que las tuvieras, que las había estado guardando a salvo desde que ella murió». La habitación pareció girar alrededor de Ellie, mientras las piezas encajaban con una claridad enfermiza. El ayudante del sheriff Tom Bradley, el hombre que parecía tan preocupado por los niños desaparecidos, que afirmó haber trabajado con Eleyanena para resolver casos similares, que sabía exactamente qué archivos pedir y qué patrones buscar. Él no había sido el aliado de Eleyanena en la protección de niños vulnerables. Había sido el depredador que ella había descubierto y que había muerto tratando de exponer. «Él lo sabe todo», se dio cuenta Ellie con un horror creciente. Cada familia que Eleyanena ayudó, cada niño que protegió, cada casa segura en su red, ha estado usando su propio sistema para cazarlos. Martha estaba llorando ahora, entendiendo que su inocencia había sido usada como un arma contra el legado de Eleyanena. «Él vino a mí después de que Eleyanena murió. Dijo que estaba investigando circunstancias sospechosas alrededor de su muerte. Me pidió que vigilara a cualquiera que pudiera venir a la cabaña. Pensé que estaba tratando de proteger el trabajo de Eleyanena. Él estaba protegiendo su acceso a él», dijo Ellie con seriedad. «Y ahora sabe que hemos encontrado sus registros». La actividad sobrenatural en la cabaña explotó a su alrededor, como si el espíritu de Eleanor estuviera respondiendo a la revelación de la identidad de su asesino. Las ventanas traquetearon sin viento, las puertas se cerraron de golpe, y la temperatura bajó tan repentinamente que su aliento comenzó a empañarse. Pero en lugar de sentirse aterradora, la actividad se sintió protectora, como un guardián preparándose para la batalla. Milo, que se había vuelto cada vez más sensible a la presencia de su abuela, de repente se quedó muy quieto. Sus ojos adquirieron la mirada distante que Ellie había aprendido a reconocer cuando su hijo estaba recibiendo algún tipo de comunicación espiritual. «La abuela Eleyanena dice que tenemos que recuperar a los niños esta noche», dijo Malo con una voz que parecía más vieja que sus 7 años. «Dice que el ayudante Bradley los está moviendo porque sabe que encontramos las cartas. Si no actuamos ahora, desaparecerán para siempre».
Ellie quería discutir con la idea de que su hijo de 7 años recibiera instrucciones tácticas de un fantasma. Pero todo lo que había sucedido desde que habían llegado a la cabaña había desafiado la explicación racional, y la urgencia en la voz de Milo, la precisión de la información que estaba transmitiendo, sugería que el espíritu de Eleyanena de hecho los estaba guiando con el conocimiento que había muerto protegiendo. ¿Dónde?, le preguntó Eli a su hijo. ¿Dónde los tiene? Milo cerró los ojos, su pequeña cara arrugada por la concentración. El viejo campamento minero, el que está en el mapa de la abuela con la X roja. Dice que hay túneles allí, lugares para esconder a los niños donde nadie pensaría en mirar. Eli recuperó el mapa dibujado a mano de Eleanor y encontró la ubicación que Milo había descrito, una operación minera abandonada a unas 15 millas al norte de la cabaña, marcada con símbolos que ahora adquirieron un significado siniestro. Eleanor no solo había estado mapeando la geografía del área, había estado documentando cada lugar aislado donde alguien podía ocultar una actividad criminal. Tenemos que pedir ayuda, dijo Martha. Policía de verdad, FBI, alguien que no sea. ¿Quién no sea qué?, interrumpió Eli. ¿Cómo sabemos que Bradley no tiene otros cómplices en la policía? ¿Cómo sabemos quién más podría estar involucrado en esta red? La advertencia final de Eleyanena hizo eco en la mente de Eli. No confíes en nadie en posiciones de autoridad que afirme querer ayudar. Ella había descubierto que las mismas personas que se suponía que debían proteger a los niños eran las que los explotaban, usando sus posiciones oficiales para identificar objetivos y encubrir sus crímenes. A medida que caía la noche, Eli se encontró preparándose para algo que nunca había imaginado. Una misión de rescate guiada por el espíritu de su madre muerta y asistida por las habilidades sobrenaturales de su hijo de 7 años. El maletín médico que una vez había asistido a partos y curado a los enfermos, ahora parecía que podría ser usado para tratar a niños que habían soportado un trauma impensable. Martha insistió en ir con ellos a pesar del peligro, argumentando que se lo debía a Eleanor para ayudar a terminar el trabajo. Le fallé cuando estaba viva, dijo Martha con firmeza. No le fallaré ahora. Cargaron la camioneta de Eleyanena, un viejo pero confiable Ford, que había estado estacionado detrás de la cabaña, con suministros del escondite de emergencia que Eleyanena había mantenido: linternas, equipo de primeros auxilios, mantas y comida. Eli también tomó algo más de la colección de Eleyanena, un rifle de caza que había encontrado en el mausoleo junto con una nota que indicaba que ella había aprendido a usarlo específicamente para proteger a los niños a su cuidado. Mientras se preparaban para salir de la cabaña, posiblemente por última vez, Milo hizo una conexión final con el espíritu de su abuela. Ella dice que te diga que está orgullosa de ti, papá. Dice que te estás convirtiendo en el hombre que ella siempre esperó que fueras. La vieja camioneta arrancó al primer intento, como si el espíritu de Eleyanena estuviera asegurando que su misión tendría éxito. Mientras conducían a través de la oscuridad de la montaña hacia el campamento minero abandonado, Eli sintió el peso del legado de su madre asentándose final y completamente sobre sus hombros. Ya no era solo el hijo abandonado de Eleanor Turner, buscando comprender su pasado. Era el heredero de su llamado, la continuación de su trabajo, y posiblemente la última esperanza para los niños que habían sido robados de familias que la sociedad ya había olvidado. La presa estaba a punto de convertirse en el cazador, y el hijo de Eleanor Turner venía a cobrar lo que su asesino le debía. El testamento de Elena estaba escondido en el lugar que tenía más sentido una vez que Ellie comprendió el alcance total de su trabajo. Dentro del maletín médico mismo, cosido en un compartimento secreto en el forro de cuero. El escondite estaba tan ingeniosamente elaborado que había escapado a su atención durante todos sus exámenes anteriores del contenido del maletín. Lo descubrió solo cuando Milo, guiado por lo que parecía ser la intervención directa de Eleanor, señaló una sección del maletín donde el cuero parecía ligeramente más grueso que en otros lugares. Cuando Eli presionó el lugar, cedió para revelar un bolsillo oculto que contenía un sobresellado marcado para mi hijo cuando llegue el momento de terminar lo que empecé. La carta que había dentro estaba escrita con la cuidadosa letra de Eleyanena, pero las palabras tenían el peso de alguien que sabía que se le estaba acabando el tiempo. Eli, si estás leyendo esto, entonces me he ido
y los niños están en peligro. He pasado el último año de mi vida reuniendo pruebas contra una red de personas que usan sus posiciones de confianza para explotar a las familias más vulnerables de nuestra comunidad. El ayudante del sheriff Tom Bradley está en el centro de ello, pero no está solo. El juez del condado Harold Morrison ha estado falsificando registros de adopción. La doctora Sarah Chen, en el centro médico Mountain View, ha estado identificando a mujeres embarazadas vulnerables. La trabajadora social Rebecca Walsh ha estado manipulando casos de custodia. Han convertido los sistemas destinados a proteger a los niños en cotos de caza. La evidencia está toda aquí. Fotografías, conversaciones grabadas, registros financieros que muestran pagos por adopciones privadas que en realidad eran trata de niños. He documentado todo, pero necesito que alguien se asegure de que llegue a las personas correctas. Alguien que no posean. Alguien a quien no puedan silenciar. Bradley ha estado vigilando la cabaña. Creo que sospecha lo que he descubierto. Si me pasa algo, sé que no fue un accidente. Los niños que se han llevado están siendo retenidos en el viejo complejo minero Sunset. Hay cámaras subterráneas allí que la mayoría de la gente no sabe que existen. La entrada es a través de la antigua oficina del capataz. Busca la marca de 3 círculos entrelazados tallados sobre el marco de la puerta. No confíes en nadie en posiciones oficiales hasta que la red sea expuesta, pero sé que hay buenas personas que te ayudarán. Martha Hicks tiene un corazón puro, aunque no sabe la verdad completa. Elder James Rodriguez en el Hospital de Niños de Denver ha estado haciendo preguntas sobre casos de adopción sospechosos. La agente del FBI, Lisa Park, en la División de Trata, puede ser de confianza. Ella ha estado investigando redes similares en otros estados. Lo más importante, recuerda que cada niño que alguna vez ha sido ayudado por esta cabaña lleva consigo un pedazo del amor de nuestra familia. No estás solo en esta lucha. Los espíritus de todos los niños que encontraron seguridad aquí te guiarán y protegerán. Termina lo que empecé, hijo mío. Salva a los que no pude. Haz que mi sacrificio signifique algo. Todo mi amor, mamá. Adjuntas a la carta había copias de documentos que revolvieron el estómago de Eli. Registros financieros que mostraban grandes pagos en efectivo que coincidían con las desapariciones de los niños, fotografías del complejo minero con mapas detallados de las cámaras subterráneas, y lo más incriminatorio de todo, conversaciones grabadas donde Bradley y sus cómplices discutían sus arreglos comerciales con indiferencia casual hacia el sufrimiento de los niños. El Ley Nena había estado construyendo un caso hermético contra toda la red. Su asesinato no había sido solo para silenciarla. Había sido para evitar la exposición de una empresa criminal que había estado operando durante años, usando las mismas instituciones destinadas a proteger a los niños como tapadera para su operación de trata. Era tan valiente, susurró Martha mientras leía las pruebas de L. Nena. Ella sabía que la matarían, pero siguió investigando de todos modos. Mientras conducían hacia el complejo minero en la camioneta de L. Nena, Ellie sintió la presencia del espíritu de su madre más fuerte que nunca. La cabina de la camioneta parecía llena de susurros de instrucciones. ¿Qué ruta tomar para evitar ser vistos? ¿Dónde estacionar para permanecer ocultos? ¿Cómo acercarse a la entrada de la mina sin activar ninguna medida de seguridad que Bradley pudiera haber instalado? Mayo, atado en el asiento del pasajero junto a su padre, se había convertido en un conducto para información que desafiaba la explicación racional. La abuela Eleanor dice que hay 4 niños en las habitaciones subterráneas. Informó con el tono pragmático que los niños usan al discutir lo imposible. Rosa Martínez, de la que sabemos, y otros 3. Un bebé, un niño de mi edad y una adolescente. ¿Cómo sabe eso?, preguntó Eli, aunque estaba empezando a aceptar que en esta situación la fuente de la información importaba menos que su exactitud. Dice que los espíritus de los niños que murieron antes de que ella pudiera ayudarlos han estado vigilando a las personas malas. Han estado contando y recordando, esperando que alguien viniera a salvar a los vivos. El complejo minero Sunset se agachaba en un valle entre 2 crestas, sus edificios oscuras siluetas contra el cielo lleno de estrellas. La camioneta de L. Nena manejaba las carreteras mineras difíciles con la seguridad de un vehículo que había viajado por estos caminos antes, y Ellie se dio cuenta de que su madre había explorado personalmente este lugar durante su investigación. Estacionaron a media milla de los edificios principales,
escondidos detrás de un grupo de pinos que proporcionaban cobertura mientras les daban una vista clara del complejo. A través de los binoculares que Eleyanena había guardado en la camioneta, Ellie pudo ver la luz que venía de la vieja oficina del capataz, exactamente donde la carta de Eleyanena había indicado que se encontraría la entrada a las cámaras subterráneas. Dos vehículos, observó Eli, enfocando los binoculares en un par de todoterrenos estacionados cerca del edificio de la oficina. El coche de patrulla de Bradley y algo más, un Suburban negro con matrículas del gobierno. Martha miró a través de sus propios binoculares. Esa podría ser la trabajadora social que Eleyanena mencionó, o el juez, alguien lo suficientemente oficial como para transportar a los niños sin levantar sospechas. Mientras observaban el complejo desarrollando su estrategia de acercamiento, Ellie sintió el peso del rifle de caza en su regazo. Nunca había disparado a nada más grande que latas de hojalata durante sus visitas de infancia a la granja de la familia de su padre, pero las notas de Eleyanena habían incluido instrucciones detalladas sobre el uso del arma, junto con un sombrío recordatorio. A veces, proteger al inocente requiere estar dispuesto a ejercer violencia contra el culpable. La actividad sobrenatural a su alrededor se intensificó mientras se preparaban para moverse más cerca de los edificios. La temperatura bajó notablemente, y Ellie podría jurar que vio formas moviéndose en el borde de su visión, no amenazantes, sino protectoras. Eleyanena no era el único espíritu interesado en el resultado de esta noche. «Milo, necesito que te quedes en la camioneta», dijo Ellie, aunque sabía que la conexión de su hijo con Eleyanena podría ser crucial para el éxito de la misión. «La abuela Eleyanena dice que tengo que ir», respondió Milo con la terquedad de un niño que sabe que tiene razón. «Dice que los niños están asustados y que solo confiarán en alguien que se sienta seguro para ellos. Dice que yo soy el único que puede llamarlos sin asustarlos más». Contra cada instinto paternal, Ellie se encontró aceptando a su hijo de 7 años como una parte necesaria de una peligrosa operación de rescate. Pero a medida que se acercaban a la oficina del capataz, moviéndose cuidadosamente de sombra en sombra, se dio cuenta de que la presencia de Milo sí proporcionaba ventajas más allá de la guía espiritual de Eleyanena. Los pasos de un niño hacían menos ruido, la silueta de un niño era menos amenazante, y la voz de un niño llamando suavemente a las víctimas asustadas de hecho parecería menos peligrosa que la de extraños adultos. La marca que Eleyanena había descrito, 3 círculos entrelazados, estaba tallada en la madera sobre la puerta de la oficina, tan gastada por la edad que sería invisible para cualquiera que no la estuviera buscando específicamente. Pero cuando Ellie trazó el símbolo con su dedo, sintió una ligera depresión en la madera que sugería que la marca ocultaba algún tipo de mecanismo. Cuando presionó el centro de los círculos entrelazados, una sección de lo que parecía ser una pared sólida se abrió hacia adentro, revelando escaleras que descendían a la oscuridad. La entrada oculta estaba tan ingeniosamente diseñada que sería imposible de detectar sin saber exactamente dónde buscar. «Han estado usando este lugar durante mucho tiempo», susurró Martha mientras miraban hacia las cámaras subterráneas. «Esto no es algo que se construya de la noche a la mañana». Las voces se elevaron desde abajo, voces de adultos en una conversación que sonaba casual, de negocios, completamente desconectada del horror de lo que estaban discutiendo. Ellie capturó fragmentos. «El comprador en California está dispuesto a pagar extra por el bebé. La chica Martínez está recibiendo demasiada atención. Necesitamos moverlos a todos para mañana por la noche». El rifle de caza se sintió más pesado en las manos de Eli a medida que la realidad de lo que estaban a punto de intentar se asentaba sobre él. Estas no eran personas desesperadas llevadas al crimen por las circunstancias. Eran depredadores calculadores que habían convertido la explotación de niños en un negocio rentable. No se rendirían sin luchar, y no dudarían en herir a cualquiera que amenazara su operación. Pero cuando Eli miró a su hijo, que estaba escuchando instrucciones que solo él podía escuchar del espíritu de su abuela, se dio cuenta de que no se estaban enfrentando a este mal solos. Eleyanena Turner había pasado su vida construyendo redes de protección alrededor de niños vulnerables, e incluso en la muerte, estaba movilizando todos los recursos a su disposición para salvar a los que sus asesinos habían robado. Los espíritus de todos los niños que Eleyanena había ayudado a lo largo de las décadas
parecieron reunirse a su alrededor mientras se preparaban para descender a las cámaras subterráneas. Ellie podía sentir su presencia, no como fantasmas, sino como una nube de testigos, un coro de voces que una vez habían llamado hogar a la cabaña de Eleyanena, y ahora exigían justicia para los niños que necesitaban ser salvados. «Quédate cerca de mí», le susurró Ellie a Milo mientras comenzaban su descenso. «Haz exactamente lo que la abuela Eleyanena te diga, pero no corras ningún riesgo». «Ella dice que no te preocupes, papá», respondió Milo con una confianza que parecía imposible para alguien de su edad. «Ella dice que esto es lo que hace nuestra familia. Salvamos niños». A medida que se movían más profundamente en las cámaras ocultas del complejo minero, siguiendo el sonido de las voces hacia los niños encarcelados, Eli sintió el peso total del legado de Eleyanena asentándose sobre sus hombros, no como una carga, sino como alas. Ya no era solo un viudo en duelo que intentaba sobrevivir. Era el hijo de Eleyanena Turner, llevando a cabo un trabajo que era literalmente una cuestión de vida o muerte. La casa estaba a punto de terminar, y los casados estaban a punto de descubrir lo que significaba enfrentarse a una familia cuyo llamado era proteger a los inocentes. La cruz de Eleyanena colgaba de un cordón de cuero alrededor del cuello de Ellie, metida debajo de su camisa, donde su peso presionaba contra su corazón con cada respiración. La había encontrado en el maletín médico junto a su testamento. Una simple cruz de madera tallada con los mismos círculos entrelazados que marcaban tantos de los escondites significativos de Eleanor. En el momento en que se la puso, la actividad sobrenatural a su alrededor se había intensificado, como si la presencia protectora de Eleanor hubiera encontrado un conducto directo al mundo físico. Ahora, mientras se arrastraban por los túneles subterráneos del complejo minero, la cruz parecía palpitar con calidez, guiándolos a través de pasajes que deberían haber estado completamente oscuros, pero que de alguna manera permanecían tenuemente visibles, como si estuvieran iluminados por una fuente que no proyectaba sombras. Los niños estaban retenidos en lo que una vez habían sido cámaras de almacenamiento de equipos, lo suficientemente profundas, bajo tierra, para que sus gritos no llegaran a la superficie. Ellie podía escucharlos ahora, el suave lamento del bebé, la conversación susurrada de los niños mayores que intentaban consolarse mutuamente en su terror. Los sonidos hicieron que su corazón se apretara con una mezcla de rabia y determinación que se sentía prestada de la propia protección feroz de Eleanor. 3 adultos vigilaban a los niños. Sus voces se escuchaban claramente a través de los pasajes de piedra mientras discutían la logística con la indiferencia casual de las personas que mueven carga en lugar de seres humanos. La voz del ayudante Bradley era inconfundible, pero los otros dos, una mujer con un tono administrativo agudo y un hombre que hablaba con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido, coincidían con las descripciones en los archivos de Eleyanena de la trabajadora social y el juez que habían corrompido sus posiciones de confianza. «El chico Turner se está convirtiendo en un problema», decía la mujer, mientras Ellie y Milo se posicionaban en la entrada de la cámara principal. «Está haciendo demasiadas preguntas. Encontró demasiados de los registros de Eleanor. Me encargaré de él mañana», respondió Bradley con amenaza casual. «Haré que parezca un accidente. Padre soltero, nuevo en las montañas, probablemente se perdió haciendo senderismo y se cayó por un acantilado. Trágico, pero creíble. Y el niño. Los niños huérfanos siempre tienen demanda. Le dará un buen precio». Eli sintió la cruz quemarle el pecho mientras la rabia lo inundaba. Estas personas no solo traficaban niños, estaban planeando asesinarlo y vender a Milo para completar su crimen. La forma casual en que discutían la destrucción de su familia, como si su hijo no fuera más que inventario, le hizo entender por qué Eleyanena había estado dispuesta a morir para detenerlos. Milo tiró de la manga de su padre, sus ojos distantes mientras recibía instrucciones que solo él podía escuchar. «La abuela Eleyanena dice que los niños están en la cámara de al fondo», susurró. «Dice que hay otra forma de llegar a ellos a través del viejo pozo de la mina que se conecta a la sala de almacenamiento. Ella puede guiarnos hasta allí mientras las personas malas están hablando». Siguiendo las direcciones espirituales de Eleyanena, transmitidas a través de su hijo, Ellie descubrió un estrecho pasaje que conducía directamente a donde los niños estaban encarcelados. El espacio una vez se había utilizado para almacenar equipo de minería,
pero ahora albergaba a 4 jóvenes prisioneros aterrorizados. El bebé Miguel Santos, de solo 6 meses y llorando débilmente por hambre y angustia. Rosa Martínez, la niña de 5 años cuya desaparición había alertado por primera vez al ayudante Bradley de su investigación. Un niño llamado James Thompson, de la edad de Milo, que se sentó protectivamente sobre el bebé. Y una adolescente llamada Sarah Chen, la propia hija del médico, cuya desaparición probablemente se había encubierto como un caso de fuga. «Está bien», susurró Milo mientras entraban en la cámara de almacenamiento a través de la entrada oculta. «Mi papá está aquí para ayudar. Nuestra abuela nos envió». Los ojos de los niños se abrieron de par en par con una mezcla de esperanza e incredulidad. Habían sido condicionados a esperar solo adultos que les hicieran daño. Pero algo en la voz de Milo, alguna cualidad que parecía llevar la propia autoridad suave de Eleyanena, los hizo confiar de inmediato. Sarah, la adolescente, se arrastró hacia ellos con lágrimas corriendo por su cara. ¿Están realmente aquí para ayudarnos? Dijeron que nadie nos estaba buscando, que a nadie le importaba lo que nos pasara. A nosotros nos importa, dijo Eli simplemente, usando el maletín médico de Eleyanena para evaluar rápidamente la condición de cada niño. Vamos a sacarlos de aquí y llevarlos a casa. Mientras Ellie trabajaba para preparar a los niños para la evacuación, revisando en busca de lesiones, envolviendo al bebé en mantas del maletín médico, ayudando a James y Rosa a mantenerse firmes para el viaje a través de los túneles, la actividad sobrenatural en la cámara alcanzó un punto culminante que incluso los niños no sensibles podían percibir. La temperatura bajó dramáticamente y una presencia llenó la habitación que se sentía inconfundiblemente protectora y maternal. Los niños dejaron de llorar, su miedo reemplazado por el asombro mientras sentían el espíritu de Eleyanena rodeándolos con el mismo amor que había dado a docenas de niños a lo largo de su vida. «Ella está aquí», susurró Sarah, mirando a una esquina de la cámara, donde el aire parecía brillar con una calidez invisible. «La señora que ayudó a mi mamá cuando nací, ella está aquí para llevarnos a casa». Pero incluso mientras el espíritu de Eleyanena se movilizaba para proteger a los niños, el sonido de pasos que se acercaban hizo eco a través del sistema de túneles. Alguien venía a revisar a los prisioneros, y su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. El rescate había comenzado, pero la parte más peligrosa aún estaba por delante. Sacar a 4 niños traumatizados a través de un laberinto de túneles subterráneos mientras se evitaba a 3 adultos armados que matarían para proteger su empresa criminal. La cruz de Eleyanena palpitaba con calidez contra el pecho de Eli mientras levantaba al bebé Miguel en sus brazos y se preparaba para liderar la misión más importante de su vida. La colcha comunitaria había sido la posesión más preciada de Eleyanena. Aunque Eli no había entendido su significado cuando la vio por primera vez, colgada sobre el respaldo de su mecedora. Ahora, mientras Martha la extendía por el suelo fuera del complejo minero, donde habían llevado a los niños rescatados a un lugar seguro, su significado se hizo cristalino. Cada cuadrado de tela contaba una historia, pedazos cortados de mantas de bebé que Eleyanena había proporcionado, retazos de ropa de niños que ella había ayudado a vestir, parches de tela de vestidos de novia usados por mujeres a las que había asistido con seguridad como bebés décadas antes. La colcha representaba 30 años de vidas tocadas, familias protegidas y niños salvados. Era la red de Eleyanena, manifestada en tela e hilo, un recordatorio tangible de que su trabajo había creado conexiones que trascendían la muerte misma. Cada familia a la que ayudó contribuyó con un cuadrado, explicó Martha mientras envolvía al bebé Miguel en la calidez de la colcha. Ella la cosió a lo largo de los años, agregando nuevas piezas cada vez que recibía noticias sobre los niños que había asistido. Dijo que le recordaba que nunca estaba trabajando sola. Los niños se acurrucaron bajo la protección de la colcha mientras Ellie se preparaba para la confrontación que sabía que era inevitable. Bradley y sus cómplices habían descubierto que sus prisioneros se habían ido, y sus gritos enojados hacían eco en todo el valle, mientras salían del complejo minero, armados y desesperados. Pero lo que encontraron esperándolos no era lo que esperaban. La red de Eleyanena no había muerto con ella. Simplemente había estado esperando el momento adecuado para rebelarse. A medida que Bradley y los demás se acercaban con sus armas desenvainadas, vehículos comenzaron a salir del bosque que rodeaba la mina.
Camionetas y coches conducidos por personas que una vez habían sido niños vulnerables, ahora convertidos en adultos que debían sus vidas a la protección de Eleyanena Turner. María Santos salió del vehículo principal, ahora una enfermera en el Hospital de Niños de Denver, su cara llena de la determinación de alguien que protege a la familia. Detrás de ella venía Tommy Henley, el trabajador social cuyo propio nacimiento Eleyanena había asistido en secreto. James Morrison, sin relación con el juez corrupto, se había convertido en un fiscal federal especializado en casos de trata. Una docena de otros lo siguieron, hombres y mujeres, cuya misma existencia era testimonio del trabajo de vida de Eleyanena. «Usted mató a nuestra madre», le gritó María a Bradley, su voz resonando en todo el valle con la autoridad de alguien que había encontrado su fuerza a través de la supervivencia. «Ahora está amenazando a nuestra familia». Bradley levantó su arma, pero su mano temblaba. Había esperado enfrentarse a un hombre en duelo y a un niño, no a toda una comunidad de personas que habían pasado sus vidas preparándose para este momento. La trabajadora social y el juez, que habían sido sus cómplices, comenzaron a retroceder hacia sus vehículos, dándose cuenta de que sus posiciones de autoridad no significaban nada aquí. «No pueden probar nada», gruñó Bradley, pero su voz carecía de convicción. «Es su palabra contra la de un agente de la ley. No necesitamos probar nada en la corte», respondió Tommy Henley, dando un paso adelante con un dispositivo de grabación en su. La nena nos enseñó a documentar todo. Hemos estado grabando su operación durante meses, esperando que nos llevara a donde tenían a los niños. Mientras los adultos se enfrentaban, algo extraordinario sucedió. Los niños rescatados, a pesar de su trauma y miedo, comenzaron a levantarse. Sarah Chen caminó hacia la confrontación con la dignidad de alguien mucho mayor que sus 16 años. James Thompson tomó al bebé Miguel de los brazos de Martha, sosteniéndolo con los instintos protectores que Eleanor había fomentado en todos los niños que había tocado. Incluso Rosa Martínez, de 5 años, salió de detrás de la colcha. Su pequeña mano se extendió hacia la de Milo. «Ya no pueden lastimar a los niños», dijo Rosa con una voz que parecía llevar el peso de cada niño que Eleanor había protegido. «Nuestra familia no se lo permitirá». La presencia sobrenatural que se había estado acumulando durante toda la noche alcanzó su punto culminante. El aire alrededor del complejo minero comenzó a brillar con una energía que incluso los adultos podían ver. Las formas se movían en el borde de la visión. Los espíritus de los niños que no habían sobrevivido, que habían muerto antes de que la nena pudiera salvarlos, pero que habían estado esperando justicia. El arma de Bradley cayó de sus manos temblorosas mientras la temperatura a su alrededor bajaba a 0. Sus cómplices se encontraron incapaces de moverse, congelados, no solo por el frío, sino por el peso de cada vida que habían destruido, cada familia que habían destrozado. El espíritu de Eleyanena se manifestó más claramente que nunca antes, visible no solo para Milo, sino para todos los presentes. Se paró entre los niños que había pasado su vida protegiendo, su mano descansando en el hombro de Eli, su presencia irradiando el amor feroz que la había llevado a sacrificarlo todo por los vulnerables. «Ha terminado», dijo, y aunque su voz era apenas un susurro, llegó a cada persona en el valle. «Los niños están a salvo. La red está expuesta. El trabajo continúa». La agente del FBI, Lisa Park, salió de uno de los vehículos. El contacto en el que Eleanor había confiado, que había estado investigando la red de trata a nivel federal. Con ella llegó la evidencia recogida durante meses de vigilancia, testimonios de víctimas en múltiples estados, registros financieros que destruirían toda la empresa criminal. Bradley y sus cómplices fueron detenidos sin más resistencia. Su lucha se había ido ante la abrumadora evidencia y la justicia sobrenatural que se había estado construyendo desde la muerte de Eleyanena. Al amanecer sobre las montañas, los niños rescatados se sentaron envueltos en la colcha comunitaria de Eleyanena, rodeados de adultos que entendieron su trauma porque lo habían sobrevivido ellos mismos. La red que Eleanor había construido para proteger a los vulnerables había evolucionado en algo aún más poderoso. Una familia unida no por la sangre, sino por un propósito compartido y una protección mutua. Eli miró a su hijo, que estaba enseñando a los otros niños a sentir la presencia de Eleyanena, a escuchar su suave guía aunque ya no estuviera físicamente presente. El legado estaba pasando a una nueva generación,
Y el trabajo que había comenzado con la determinación de una mujer de salvar vidas que la sociedad había descartado continuaría a través de los niños que ella había salvado y los niños que ellos salvarían a su vez. 6 meses después de la noche, en la mina Sunset, Eli se paró en el porche delantero de la cabaña, sosteniendo un documento que le habría parecido imposible cuando llegó por primera vez a este lugar. Un nuevo certificado de nacimiento, no para un bebé que él había ayudado a dar a luz, aunque había habido varios de esos en las últimas semanas, sino para mí lo mismo. Un certificado de nacimiento espiritual, lo había llamado Martha, documentando la transformación de su hijo de un niño en duelo que lo había perdido todo a un joven sanador que ayudó a otros niños a encontrar su camino a través del trauma. La cabaña había sido completamente restaurada, sus habitaciones luminosas con luz natural que se filtraba a través de nuevas ventanas. Sus paredes ya no tenían símbolos misteriosos, sino que estaban decoradas con fotografías de las familias que habían ayudado en los últimos meses. Los extraños grabados permanecieron, pero ahora Eli los entendía como guardianes protectores, bendiciones que Nena había colocado para asegurar que el amor y la curación siempre encontrarían un hogar dentro de estas paredes. La actividad sobrenatural se había asentado en algo suave y reconfortante. La presencia de Eleanor todavía era fuerte, pero ya no era urgente o desesperada. Ella se manifestaba ahora en pequeñas bondades. Té que se preparaba perfectamente cuando alguien necesitaba consuelo. Herramientas que aparecían exactamente donde se necesitaban. Mantas que parecían envolverse alrededor de niños asustados con calidez maternal. La doctora María Santos, la enfermera que una vez había sido asistida por Nena como una bebé indocumentada, había establecido una clínica satélite en la sala principal ampliada de la cabaña. 2 veces por semana, conducía desde Denver para proporcionar atención médica a las familias que no podían acceder a la atención médica tradicional. La ironía no se perdió en nadie de que el propio hijo de Eleanor ahora era parte de una red que proporcionaba los mismos servicios que ella había ofrecido en secreto durante 30 años. Tuvimos 3 nuevas familias esta semana, le dijo Eli a Martha cuando llegó para su sesión diaria de café y planificación. Una madre adolescente que tiene miedo de que sus padres la repudien, una mujer que huye de la violencia doméstica con sus 2 hijos y un anciano cuyo nieto está luchando contra la adicción y necesita un lugar seguro para desintoxicarse. Martha sonrió mientras se acomodaba en la mecedora de Nena, que se había convertido en su trono no oficial para dispensar sabiduría y coordinar las actividades de la red. A los 74 años, había descubierto un nuevo propósito como la administradora práctica del legado de Nena, gestionando las casas seguras, coordinando los recursos y sirviendo como el centro de comunicación central para las familias dispersas en múltiples estados. Eleanor estaría tan orgullosa, dijo, mirando alrededor de la cabaña que se había convertido en el corazón de una próspera comunidad. Has tomado todo lo que ella construyó y lo has hecho más fuerte, más sostenible. El cambio en Milo había sido la transformación más notable de todas. El niño asustado y en duelo que había llegado a la cabaña 6 meses antes había evolucionado a una persona joven con una empatía extraordinaria y habilidades curativas que parecían unir los mundos natural y sobrenatural. Podía calmar a los niños traumatizados con un toque. Podía sentir cuando alguien estaba en peligro antes de que ellos mismos lo supieran, y podía comunicarse con el espíritu de Nena con la facilidad de hablar con cualquier familiar vivo. «Papá», llamó la señora Rodríguez, anunció Milo, entrando en la cabaña con la energía de un niño sano de 7 años que ya no llevaba el peso del dolor no procesado. Su bebé viene temprano y quiere saber si podemos ayudar. Eli buscó el maletín médico de Nena, que se había vuelto tan familiar para él como cualquier herramienta de su antigua profesión. En los últimos meses, guiado por los diarios de Nena y los recuerdos de Martha, había aprendido habilidades que nunca imaginó poseer. No era un partero con licencia, pero había asistido con éxito a 4 partos cuando la atención médica profesional no estaba disponible o era segura para las familias involucradas. «Dile que estaremos allí en 1 hora», dijo Eli, revisando los suministros del maletín con la eficiencia automática de alguien cuyo trabajo se había convertido en una segunda naturaleza. «Y pídele a Martha que se ponga en contacto con la doctora Santos,
La señora Rodríguez podría necesitar ayuda si hay complicaciones. El viaje a la granja de los Rodríguez los llevó a través de carreteras de montaña que se habían vuelto tan familiares como las calles de la ciudad lo habían sido una vez. En el asiento del pasajero, Milo conversó con el espíritu de Eleanor sobre el próximo nacimiento, transmitiendo información que los ayudaría a prepararse para cualquier desafío que pudieran encontrar. La abuela Eleanor dice que el bebé tiene prisa por conocer a su familia, informó Milo. Dice que va a estar bien, pero la señora Rodríguez está asustada porque su esposo está trabajando fuera y está sola. 3 horas después, Ellie tenía otra nueva vida en sus manos. Un bebé sano cuyo primer aliento fue tomado en la seguridad del hogar de su familia, rodeado de personas que entendían que a veces la curación más profunda ocurría fuera de los límites de las instituciones oficiales. La señora Rodríguez lloró de alegría y alivio cuando su hijo fue puesto en sus brazos, y Ellie sintió la misma abrumadora sensación de propósito que debió haber impulsado a ella nena a través de 30 años de este trabajo. ¿Cómo lo vas a nombrar?, preguntó Martha mientras ayudaba a limpiar el área de parto y preparaba a la familia para los primeros días del bebé. Eduardo, respondió la señora Rodríguez sin dudar. Eduardo Turner Rodríguez, en honor a la mujer cuyo hijo salvó nuestras vidas. Mientras conducían a casa a través de la oscuridad de la montaña, Eli reflexionó sobre cuán completamente se había transformado su comprensión de la familia, el propósito y el legado. Hace 6 meses había sido un hombre que lo había perdido todo: esposa, trabajo, hogar, esperanza. Esta noche regresaba a una cabaña llena de amor y propósito, llevando a cabo un trabajo que lo conectaba con cada niño que alguna vez había necesitado protección, cada familia que alguna vez había requerido santuario. ¿Estás feliz, papá?, preguntó Milo mientras giraban hacia su camino de entrada, donde la luz cálida se derramaba desde las ventanas de la cabaña que Martha había dejado encendidas para su regreso. Ellie consideró la pregunta mientras miraba a su hijo. Ya no era el niño roto que abrazaba un osito de peluche mientras su antigua vida se desmoronaba, sino una persona joven que había encontrado su llamado y curaba el dolor de los demás. Creo que soy algo mejor que feliz, amiguito. Creo que estoy en casa. Dentro de la cabaña, la presencia de la nena los envolvió como una bendición mientras se preparaban para dormir. La caja de música se sentó en la mesita de noche de Milo, silenciosa ahora, pero aún irradiando el amor que los había recibido por primera vez en este lugar. Mañana traería nuevas familias que necesitaban ayuda, nuevos niños que requerían protección, nuevas oportunidades para continuar el trabajo que había comenzado con la decisión de una mujer de salvar vidas que la sociedad había descartado. El legado de Eleanor Turner vivía no en monumentos o reconocimientos oficiales, sino en la prueba viviente de cada vida que ella tocó, cada niño que ella salvó y cada familia que su sacrificio había hecho posible. La cabaña en las montañas seguía siendo un santuario donde el amor conquistaba el miedo, donde la curación trascendía el mundo natural y donde perderlo todo había llevado a encontrar lo que realmente necesitaban, el uno al otro, y el trabajo sagrado de proteger a aquellos que no tenían a dónde más recurrir. A veces las cosas que más nos sacuden no son las que debemos temer. A veces son las que nos transforman en quienes siempre estuvimos destinados a ser.